David escribió el Salmo 3 mientras huía de Jerusalén, escapando del golpe de estado liderado por su hijo Absalón. Aquellos que alguna vez lo siguieron ahora hablaban contra él, diciendo que ya no había salvación para su alma. No solo era un dolor profundo para David, sino también un insulto directo al carácter de Dios, quien se deleita en salvar incluso a los más pecadores. Dios muestra misericordia y ofrece perdón. David no sabía con exactitud cuántas personas Absalón había reunido en su contra, pero seguramente eran cientos, si no miles, especialmente considerando a todos los que había conquistado con halagos en las puertas de la ciudad. A pesar de eso, David mantenía su confianza en Dios y le suplicaba rescate. La situación no había disminuido su fe en la bondad de Dios. El Salmo 4 comparte temas similares, aunque está escrito para la adoración colectiva más que para la devoción personal. En él, David expresa su fe en Dios y reconoce que incluso su enojo por ser maltratado debía someterse a la voluntad divina. Esa es una parte esencial de confiar en Dios. Para David, la verdadera paz no dependía de sus circunstancias, sino de la cercanía del Señor. Hallaba mayor gozo en conocer a Dios que lo que sus enemigos hallaban en sus riquezas. El vino, el trigo y las posesiones pueden perderse, pero a Dios nadie puede quitarlo. Por eso, David no se desvela por las noches ni se consume de ansiedad. Descansa tranquilo, sabiendo que lo verdaderamente valioso está seguro. El Salmo 12 denuncia la ausencia casi total de personas justas en el mundo. A David le duele ver cómo la gente miente con arrogancia, se llena de orgullo y desprecia a los pobres y necesitados. Dios se distancia de los mentirosos y arrogantes, pero escucha el clamor de los oprimidos. Por eso, David le pide que actúe, que proteja a los débiles de aquellos que los rodean con maldad. El Salmo 13 es otro ejemplo de cómo los sentimientos no siempre reflejan la realidad. Aunque David se sentía abandonado, sabía en el fondo que Dios no lo había olvidado. Anhelaba la guía divina y se sentía agobiado al tener que aconsejarse a sí mismo. Sin embargo, termina recordando que la esperanza llegará. Sabe que puede confiar en Dios y lo alaba por lo que ya ha hecho, mientras espera con fe lo que aún está por venir. El Salmo 28 retoma estos mismos temas. Cuando Dios parecía distante, David sentía que su vida se apagaba, como si descendiera al sepulcro. Esa fosa probablemente se refiere a la tumba o al reino de los muertos, como también se usa la palabra Seol. Algunos incluso creen que alude a una prisión mortal. En medio de este clamor por cercanía divina, David también anhela justicia contra los malvados. El Salmo 55 refleja muy bien la situación de David al ser traicionado por su propio hijo y su antiguo mentor. Huyó del palacio y de su ciudad, mientras Absalón organizaba una rebelión. David ni siquiera sabía si habían ofrecido una recompensa por su cabeza. Quería huir de todo. Le pide a Dios que destruya sus planes, que confunda su lenguaje, como cuando en Babel Dios dividió las lenguas para frustrar la soberbia de los hombres. Sus enemigos eran personas a las que alguna vez consideró amigos. Jesús también vivió esa traición con Judas, y por eso puede compadecerse. David confiaba en que Dios humillaría a quienes lo perseguían y, mientras tanto, se repetía a sí mismo que debía confiar en el Señor y en su justicia. El mismo Dios que mira desde lo alto es también el pastor que guía por siempre. En el Salmo 28, versículo 9, David ora, sé su pastor y llévalos para siempre. Jesús se presenta como el buen pastor en Juan 10, versículo 11, y el Salmo 23 comienza diciendo, el Señor es mi pastor. Compararnos con ovejas es muy acertado. Estos animales tienen enemigos como los lobos y los ladrones, pero su mayor amenaza son ellos mismos. No son confiables, tienen mala vista, escasa memoria y son fácilmente extraviadas. La única manera en que una oveja está a salvo es si el pastor la guía constantemente. David, que fue pastor, lo entendía bien.
Por eso clama, sé su pastor y llévalos para siempre, lo que equivale a decir, protégelos de los enemigos externos y de sí mismos. Aunque David enfrentó desafíos como el combate contra Goliat o la persecución del rey Saúl, las peores consecuencias en su vida vinieron de sus propios errores. Por eso suplica que Dios, como buen pastor, nunca deje de guiarlos.